¿Qué tal, amigos de YouTube? Espero que estéis teniendo buen verano. Algunos estáis de vacaciones, otros imagino que os ha tocado currar. Bueno, aquí estoy yo medio currando, con vosotros también. Y tenemos que hablar de dos cosas importantes. Uno, sabemos que la volatilidad en los mercados se va a incrementar a partir de ya, a partir de esta semana. Es algo que suele ocurrir a partir de la segunda semana de agosto. Os voy a elaborar algunas notas. Y dos, ya tenemos información de todos los grandes fondos superinversores que han estado haciendo. Y creo que es importante porque cuando empiezas a observar hay un patrón que se repite y siempre hay lecciones que podemos sacar. Esto es información pública, tienen que reportar trimestralmente lo que hacen con sus fondos. Inversores como Bill Miller, Bill Ackman, Warren Buffett y todos los fondos famosos como el de Bill y Melinda Gates, Carl Icahn. Y vamos a revisar porque hay muchas cosas en común y algunas ideas, ¿vale? Pero antes quiero elaborar esa idea. Sabemos que tenemos un mercado en máximos. Sabemos que el mercado potencialmente estaría perdiendo fuerza. Tengo aquí mi indicador T-Sequential en el SPY, que es el ETF del S&P 500, diciéndome que esta secuencia está perdiendo fuerza. Tenemos un volumen decreciente y sabemos que estamos en un periodo en el que la estacionalidad, por lo general, el VIX empieza a incrementarse. ¿Por qué? Porque viene expiración de opciones y en septiembre es la expiración, la OPEX trimestral. Aparte de muchas otras razones, viene la FED, que potencialmente podría subir tipo de interés sí o no. Yo no lo creo que lo va a hacer, ¿vale? Pero sabemos que la volatilidad en el VIX suele incrementarse bastante a partir de esta semana, especialmente para septiembre, octubre. Y como habéis visto en los vídeos anteriores, hemos hablado de muchos modelos, muchas estrategias, muchas tesis que nos indicarían que algún tipo de corrección sería bastante normal, ¿vale? Cuando vamos a ver el VIX está muy comprimido ahora mismo debido a esa baja volatilidad, vacaciones, estamos viendo un mercado bastante plano, con muy poco volumen. Y daros cuenta como mi T-Sequential también me está indicando potencialmente un giro en esta secuencia de VIX que está en zonas de mínimos y en zonas de baja volatilidad, incluso más bajo que agosto 2025, ¿vale? Así que incremente la volatilidad es muy probable. No significa que hay un crash, no significa que hay un mercado bajista, pero sí que podemos ver volatilidad más elevada e incluso haciendo máximos y también es posible que hagamos algún tipo de corrección. Entonces ahí la pregunta que quiero lanzaros es, ¿tendría sentido pensar si quiero protegerme? ¿Tendría sentido pensar cómo voy a navegar un incremento en volatilidad, especialmente si hay algún tipo de corrección, si la quiero jugar, si no la quiero jugar, si quiero aprovecharla, si quiero tener algún tipo de cobertura, protección, cash, ¿vale? Ahí lo dejo caer. Sé que es muy, muy, muy probable que empiece a incrementarse esa volatilidad, especialmente ya de cara a septiembre, ¿vale? No lo he anunciado públicamente, pero este fin de semana comencé un proyecto, se llama Estrategos, solo lo he mencionado dentro del grupo de Telegram. El grupo de Telegram es gratis, por cierto, el grupo de este canal, ¿vale? Dentro de Estrategos tenemos un Telegram privado, perdón, aparte de una comunidad, donde vamos a hacer vídeos exclusivos, directos y mucho más. La idea es poder profundizar mucho más en estos análisis, en los mercados, para gente que quiere aprender, que quiere tomárselo en serio y que quiere ir un pasito más allá, ¿vale? Ahora mismo tengo un grupo cerrado solo con gente que venía de ese Telegram que tengo, que como digo es gratis, te puedes unir, en la descripción de este vídeo está el link. Vamos a desarrollar bien Estrategos con un grupo reducido y posteriormente lo abriré a todo el mundo y lo haré saber en YouTube. Os lo comento porque ahí hoy hemos estado hablando sobre coberturas, cómo protegerse y obviamente son temas un poco más avanzados. En este vídeo simplemente os quiero avisar un poco cuál es mi análisis a mediano o corto plazo. No sé qué va a pasar exactamente, solo sé que la volatilidad aumenta. No me extrañaría si volvemos a retestear este techo anterior, un poquito de retesteo, un poquito de pullback, sería bastante normal y potencialmente hay oportunidades. Así que ahí tienes que plantearte si quieres pensar cómo lo vas a gestionar a nivel mental, a nivel físico y a nivel monetario si quieres algún tipo de coberturas o qué vas a hacer, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro tema importante. Como os decía, bueno, ya tenemos toda la información de los grandes inversores, se han estado publicando estas últimas semanas. Cuando empiezas a observar, empiezas a ver patrones y es por eso que creo que es importante que siempre revisemos qué están haciendo los grandes inversores. Por lo menos nos ayuda a confirmar si nuestra tesis era correcta o no, porque recordar que en los últimos 2 meses, junio y julio, había una narrativa bastante negativa, por ejemplo, en torno a todo el tema del CAPEX,
de los hyperscalers, semiconductores, que si la burbuja, la IA, etc. Sin embargo, los grandes inversores estaban haciendo algo muy diferente. No estaban siguiendo el ruido, estaban acumulando muchas de estas posiciones. Y ahora lo vamos a ver, lo cual me alegra porque hace confirmar un poco la tesis que yo tenía. Mientras todo el mundo te vendía miedo, yo también estaba hablando de Google, estaba hablando de Amazon y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, quiero que le echemos un ojo, que veamos cuáles son las cosas parecidas que hay entre todos estos fondos de inversores famosos y que entendamos un poco cuál es la visión que tienen, ¿vale? Porque no se trata de decir, bueno, pues si Buffett compra Google, yo compro Google. No, no estaríamos aprendiendo nada. Lo interesante no es copiar a estos inversores. Lo interesante es intentar entender cómo están pensando, ¿vale? Así que vamos a analizarlo un poco. Cuando vamos a ver lo que está haciendo Warren Buffett, por ejemplo, pues seguramente ya lo habéis escuchado por ahí, ha estado incrementando muy agresivamente sus posiciones en Alphabet, Google y también en Delta Airlines. Y esto es bastante interesante porque el señor Warren Buffett durante décadas no quería comprar tecnología. Lo único que tenía en su portafolio era Apple, ¿vale? Pero no quería tener nada de software. Y todo el mundo le criticaba porque obviamente se ha perdido grandes subidas comparado con, si comparamos su cartera con el Nasdaq. La empresa de Berkshire Hathaway no la ha estado haciendo tan bien en los últimos años como el Nasdaq. Pero este año se ha subido al carro, este año que se jubila precisamente, y por lo menos ya no es el CEO de Berkshire Hathaway, y ha estado añadiendo muy agresivamente a Google. ¿Por qué le interesa Google? Bueno, no significa que Buffett de repente está adoptando la inteligencia artificial. No creo que esa sea la lectura correcta. Lo que quiero que entendamos es que el señor Buffett busca empresas que generan cash, empresas que tienen valor, que tienen servicios recurrentes, lo cual significa ingresos recurrentes, y dominan el sector. Y creo que Google lo hace, porque no solo tiene el servidor de Google, tiene todo el tema de la nube, tiene YouTube, tiene publicidad y tiene gente pagando todos los meses y empresas, ¿no? Entonces es una posición gigantesca en Internet. Con lo cual, no creo que Buffett ya está adoptando la inteligencia artificial, entrando en Google, a pesar de que Google está obviamente muy posicionado y sigue endeudándose para ganar esta carrera tecnológica con el tema de la IA, sino que creo que Google aquí lo que busca es un negocio extraordinariamente rentable que además puede beneficiarse de la evolución y de esta revolución tecnológica, ¿no?, que potencialmente vamos a ver con la inteligencia artificial. Además, Buffett no está comprando solo tecnología. Está comprando Delta, que son aerolíneas, ¿vale? Y otras empresas también relacionadas con sectores bastante diversos. Lo que podemos ver aquí es que compra calidad. Negocios reales, con flujo de caja, con activos y con ventajas competitivas, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a ver otro inversor diferente que me gusta bastante, vamos a ir a ver Bill Ackman, que hicimos un vídeo sobre él. Vamos a ir rapidito. A ver dónde está. Pues daros cuenta, él también ha estado apostando relativamente fuerte, pero su portafolio es mucho más concentrado y ha estado comprando muchas acciones que han sido castigadas, como ya estuvimos viendo el caso de Netflix, el caso de Meta, que están en correcciones, ¿vale? El caso de Uber y algunas otras que ya comenté en ese vídeo, ¿no? Entonces es bastante interesante porque si lo miro desde arriba, son negocios con posiciones competitivas muy fuertes, negocios que generan mucho efectivo y en muchos negocios, en muchos casos son negocios que cobran una especie como de peaje, es decir, son negocios por los que tiene que pasar la gente, ¿no?, para otro tipo de transacciones, como es el caso de Visa, Mastercard, como es el caso de Meta, porque a través de la plataforma de Meta venden muchísimas empresas, ¿vale? Tienen anuncios, etcétera. El caso de Amazon, el caso de Microsoft, que también es clave para muchas empresas subsistir, todo su sistema y servidores dependen de ellos. Y podríamos decir que también el caso de Uber, donde en el futuro van a ser capaces de ofrecer muchos servicios a través de su plataforma, no solo transporte, ¿vale? Entonces, es bastante interesante porque, de nuevo, lo que vemos aquí es cómo apuesta y busca por valor a precios
atractivos, como es el caso de Uber, como es el caso de Microsoft, que también tiene una corrección, Amazon tuvo una buena corrección, Meta, Netflix, que está a la media 200 sesiones, ¿vale? Como ya estuvimos comentando. Otro inversor que me gusta mucho a mí es el señor Stanley Druckenmiller, ¿vale? Drucken's Family Office, esa es su empresa. Y es bastante interesado de lo que está haciendo porque ha estado vendiendo semiconductores, ¿vale? Ha reducido, se ha salido de empresas como Broadcom, como Micron, Intel, pero al mismo tiempo ha estado entrando en otras, como es el caso de semiconductores de Taiwán, y abrió nuevas posiciones en, de nuevo, Google, AMD, Palo Alto Networks. Además de incrementar, ¿dónde? Mi favorita, en Amazon, ¿vale? Lo cual, de nuevo, sigue confirmando un poco la tesis que yo llevaba este año. Y eso es bastante bueno. Porque está rotando dentro de tecnología. Es decir, se ha salido de semiconductores que estaban muy disparados y ha empezado a comprar software, hyperscalers y otras empresas de tecnología que tenían precios más atractivos. Y eso es una buena rotación, en mi opinión, ¿vale? Porque lo que está buscando, creo, es esa mejor relación entre crecimiento, valoración y posición competitiva, ¿no? Y riesgo. Semiconductores estaban muy disparados, estaban muy extendidos, recorta. Sectores de empresas sólidas, como es el caso de Google, Amazon, etcétera, están descontados, empieza a incrementar. ¿Vale? Esa creo que es la primera lección que tenemos que sacar. También cuando vamos a ver al señor Paul Tudor Jones, también famoso inversor, daos cuenta, él está mucho más posicionado en los índices, es donde tiene gran peso, pero también apuesta por Taiwan Semiconductores, Micron, Nvidia, ¿vale? Microsoft. Él también está en el oro y el sector financiero, pero está muy diversificado, como podéis ver. Tiene Nvidia, pero también tiene oro. Tiene Tesla, pero también tiene Micron. Tiene bancos regionales, pero tiene semiconductores. Entonces, es un señor que está muy metido en todos lados. Y también tiene Netflix, tiene Apple, tiene Meta. Bastante interesante. Podemos ir a ver muchos más, pero quiero que ya empecemos a hablar de algunas de esas cosas que tienen en común. Daros cuenta aquí, David Tepper, Apalaso Management, también bastante famoso. ¿A dónde le mete? A Amazon, semiconductores, Google, Meta, Uber. ¿Vale? Empezamos a ver el patrón, creo, ¿no? Bill Miller también ha estado metiéndose en algunas tecnológicas, aunque está muy diversificado, tiene muchas financieras y energéticas, como podéis ver, también real estate. Ha reducido MicroStrategy. Bill Miller es uno de esos inversores que apuesta muy fuerte por cripto, especialmente por Bitcoin, y ha estado comprando Meta, posición nueva. ¿Vale? En fin, bastante. Esta página que utilizo, Datorama, es pública, podéis ir a ver más. Pero quiero que empecemos ya a pensar, ¿no? Porque se ven muchas cosas en común. Y daros cuenta cuáles son las opciones más compradas. Microsoft, Google, Amazon, Meta, Visa, Berkshire Hathaway, Taiwan Semiconductores, Mastercard, Apple. Son las que más están, las que más tienen y de las que más han estado comprando también, ¿no? Entonces yo creo que ya empezamos a ver algo interesante, un poco las pistas de este vídeo, ¿no? Cómo saben rotar, cómo saben ir buscando valor y cómo apuestan por empresas sólidas a precios atractivos, ¿no? Porque hemos visto Buffett metiéndose en Google. Arkman se mete en empresas de calidad con ventaja competitiva. Rockefeller también se mete en Google, semiconductores, AMD, Amazon. No están persiguiendo acciones que han subido, no están persiguiendo la acción que más sube, no están persiguiendo el hype, no están persiguiendo lo que la masa va buscando, que eran semiconductores. En algunos sí tienen posiciones, pero lo que están buscando, si os dais cuenta, es calidad, empresas con potencial de crecimiento, ventaja competitiva y sobre todo la capacidad de generar beneficio. Ellos no buscan apostar por empresas que lo pueden hacer bien. Buscan apostar por empresas que ya lo están haciendo bien y que lo pueden hacer mejor. ¿Vale? Y sobre todo, y esta es una idea importante que creo que podemos ver en muchos de estos, es que no están abandonando tampoco la inteligencia artificial.
Lo cual nos haría pensar que efectivamente está explotando este tema, sino todo lo contrario. En algunos casos hemos visto ciertas rotaciones, por ejemplo, de semiconductores, pero hacia otros hyperscalers, que al final viene siendo inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es interesante porque no creo que abandonen la inteligencia artificial, sino que deciden qué empresas van a capturar realmente el valor de esa inversión. Y esto me parece buenísimo porque confirma un poco la tesis que vengo exponiendo desde junio y julio de que no queremos invertir en, si esto es la fiebre del oro, ¿vale? Esta fiebre que tenemos tecnológica ahora mismo, si esta es la fiebre del oro que estamos viendo en el Nasdaq, pues los que venden las palas, que son los semiconductores, que se piensa que todo el mundo son los que van a hacer dinero, mientras el mercado castigaba con esta corrección, ¿a quiénes? A los que están buscando el oro, que eran los hyperscalers, con el CAPEX y tal, ¿vale? Y lo que están haciendo estos grandes inversores es exactamente eso, apostar por los hyperscalers, por los que están buscando oro, no por los que generan pasta en el momento, que son los semiconductores, que seguramente lo seguirán haciendo bien, ¿vale? Pero es donde el mercado estaba persiguiendo, donde había euforia, y estos grandes inversores saben comprar precios atractivos, saben comprar en torno a la media de 100, media de 200, que es lo que hemos estado viendo con muchos de estos nombres en semanas atrás, ¿vale? Como era el caso de Amazon, que estaba en torno a esa media de 200 semanal, como era el caso de Microsoft, que estaba en la... Perdón, Amazon estaba en la 200 diaria, Microsoft sí que estaba en la 200 semanal, ¿vale? Y hemos tenido una subida brutal. Google también estaba en torno a esa media de 100, o bueno, llegó a estar en medio de la 200 diaria, que yo dije es una oportunidad de los dioses, seguramente, ¿vale? Y Meta, que también ha sido castigada por los mercados bastante agresivamente. Entonces, como digo, me parece interesante porque estos inversores no están apostando por el fabricante del chip, están apostando por los que realmente se pueden beneficiar de este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en fin, es importante. Quiero que veamos otro también que me parece curioso, que lo estaba mirando antes, Leon Copperman, porque igualmente cuando empiezas a ver mucha de sus compras, lo que está haciendo, y daos cuenta, reduce SP500 un poquito, que está haciendo recortar su riesgo, tomar parciales, básicamente, ¿vale? Entonces eso es lo que hacen los grandes inversores. Y empiezan a buscar acciones que él cree que tiene valor, porque cuando vas a ver mucho de estos nombres, que no ir a verlos, ¿vale? Porque son financieras, tecnológicas, seguros, etcétera, empresas de minería también, ¿vale? De minerales. Él lo que está buscando es potencial crecimiento a valores atractivos. No lo que cuesta la empresa en sí, sino lo que realmente vale de cara al futuro. Y es como tenemos que pensar. No tenemos que pensar en qué está ocurriendo ahora, sino qué viene a continuación, ¿no? Y así es como creo que piensan mucho de estos inversores. Ellos no están pensando en la noticia del día, no están pensando en voy a invertir en lo que ahora es atractivo. No, están pensando en qué viene a 6 meses, a un año, 2 años. Ahí es donde quiero empezar a posicionarme hoy. Y si hay una corrección y el precio es atractivo, como hemos visto pues, que muchos han hecho con estas empresas y hyperscalers, pues mejor, ¿no? Entonces, como digo, buscan calidad, buscan negocios fuertes, buscan ventajas competitivas, flujo de caja y empresas que tengan potencial de crecimiento, ¿no? Como es el caso de Amazon, como es el caso, en mi opinión, de Microsoft, como es el caso de AMD, Meta, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y eso es una de las grandes lecciones que tenemos que ver de muchos de estos inversores, como este señor que es capaz de tomar parciales o reducir su posición, saben rotar. Saben rotar, algo que a menudo nos cuesta, porque entrar en una posición es fácil, salirse siempre es difícil, ¿no? Entonces, o igual que ha hecho Druckenmiller, que estaba vendiendo semiconductores y entrando en otras tecnológicas, ¿vale? Sabe cómo rotar, y creo que eso es importante. ¿Vale? Porque, por ejemplo, este señor Tudor Jones, pues también es capaz de aceptar si está equivocado y se rota. Lo hemos visto muchas veces históricamente. Entonces, en fin, me parece bastante interesante. Quería compartirlo con vosotros. Nos ayuda a pensar
cómo piensan estos grandes gestores, nos ayuda a identificar algunas de sus visiones, potencialmente qué narrativas utilizan o cómo lo hacen y, en fin, al menos dónde se posicionan. No significa que hoy no hayan vendido alguna de estas posiciones, porque no lo sabemos, ¿no? Tenemos que esperar 3 meses para ver qué hacen. Pero yo creo que el mensaje es clave, es claro y es clave cuando ves, por ejemplo, a Buffett comprando Google, o Ackman comprando Visa, Mastercard, etcétera. Son inversores que buscan calidad, buscan beneficios, buscan ventaja competitiva, como he dicho antes, buscan empresas que generan flujos de caja y, sobre todo, que encajan con el ciclo, ¿no? Si estamos en un ciclo de inteligencia artificial, pues ellos quieren estar posicionados ahí, pensando a largo plazo, no en el momento actual, ni persiguiendo, por ejemplo, a los semiconductores coreanos o a esas empresas que estaban súper disparadas, ¿no? Entonces, daos cuenta, Buffett le ha costado muchos años, pero por fin ha entrado en Google. No sabemos exactamente qué ha cambiado ahí, pero en la última entrevista que hizo pública, él hablaba de que pues cree que Google tiene gente bastante lista trabajando, saben hacerlo muy bien. Si recordáis ese vídeo que os hice sobre Google, Google ha invertido en muchísimas empresas que lo están haciendo muy bien, incluido Anthropic, incluido SpaceX, muchas otras que están por salir a bolsa. Entonces es una empresa que siempre va por delante. Y una y otra vez lo ha demostrado. Ahora están gastándose bastante dinero. ¿Por qué? Porque quieren ganar esa carrera tecnológica. No tienen opción a quedarse atrás. Quien se queda atrás aquí va a ser comido por Corea, por China, por Japón, por Rusia, por quien sea, ¿vale? Entonces todos tienen que estar ahí apostando fuerte. Esto me parece bastante interesante. Y como digo, no buscan solo acciones que puedan subir más, están buscando donde creen que el dinero va a estar en los próximos años. Y ahí creo que hay grandes, grandes lecciones que podemos aplicar para nuestra forma de pensar y nuestra forma de invertir. Vale, así que dime, ¿cuáles de estas posiciones, o si tienes algún inversor que es tu favorito, del que has aprendido o del que has sacado grandes lecciones? Y lo vemos en el próximo vídeo. Así que empecemos a pensar como piensan los grandes inversores, empecemos a pensar como el enemigo que quiere nuestro dinero y que nos vende miedo, mientras los grandes inversores se dedican a comprar, porque eso es lo que hemos visto en los últimos 2 meses al menos, ¿vale? Y, por suerte, apagando el ruido, he sido capaz de navegarlo un poquito mejor y no haberme arrastrado. Así que os animo a que hagáis lo mismo. ¡Hasta luego!